45, hoy estamos de nuevo aquí con ustedes y tenemos la satisfacción de contar de nuevo con nosotros a Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz. Hola, Cristóbal. Hola, Manuel. Bueno, aunque ya normalmente cuando lo entrevistamos le decimos sus datos o mínimos biográficos, pero eso, para quien no lo haya escuchado se lo voy a repetir. Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz es fiscal delegado de Extranjería e Inmigración de la provincia de Jaén, nacido en Melilla, aunque se siente de un pueblo de Almería llamado Taberna. Es coordinador del grupo de Jaén de Amnistía Internacional y voluntario de múltiples organizaciones sociales como Jaén Acoge, Interred, etc. Es también coordinador de la red Jaén Ciudad Abierta, que agrupa a una veintena de organizaciones que trabajan en materia de inmigración, refugio y exclusión social. Es colaborador habitual del programa Desde Jaén, que emite Uniradio Jaén, y de la revista Al Andaluz, ambos editados por el Instituto Almenara. También colabora con el diario Jaén. Pertenece a varios grupos universitarios de investigación sobre inmigración y es autor de varios artículos y libros sobre el tema. Y hoy en concreto lo hemos traído aquí porque nos va a hablar de la negritud en Andalucía, un tema que seguramente muchos de ustedes desconocen, pero que es una realidad que está inmersa en la historia de nuestra tierra y también de las circunstancias históricas que propiciaron esta mezcla racial. Bueno, para empezar, a decirte que a mí fue quizá el primero que me sorprendió un poco, o lo de que estuviera tan metido dentro de, digamos, casi de nuestros genes, el tema racial de la negritud. Sí, mira, porque es como un tabú, que nosotros aquí somos puros y aquí no había negros. Yo lo descubrí sorprendentemente leyendo un artículo sobre la Semana Santa de Sevilla. Un artículo que escribía un antropólogo andaluz muy conocido de la Universidad de Sevilla, Isidoro Moreno, que hablaba de las cofradías de los negritos sevillanas. Una cofradía muy importante dentro de Sevilla, está considerada la más antigua. Sí. Y ver también cómo también había o hubo cofradías de los negritos en Jaén, en Granada, etcétera, etcétera. Leyendo, resulta que esa cofradía, que es una cofradía que existió en el siglo XVI-XVII, esa cofradía era una cofradía de negros. El único blanco que había era el escribiente, porque en aquella época los negros, que generalmente eran esclavos, no sabían leer ni escribir y necesitaban un secretario escribiente que lo hiciera. ¿Cómo podía haber una cofradía de Semana Santa compuesta única y exclusivamente por negros en una ciudad como Sevilla, que teóricamente, en el siglo XVI, cuando pensábamos que aquí no había negros? Claro, pues sorprendentemente, eso es lo que no solamente había, sino que ha habido y sigue habiendo negros. Y no estoy hablando de los negros que pueden venir con la inmigración de Mali, de Senegal, de Nigeria, no. Negros andaluces, negros que llevan muchas generaciones aquí y muchos siglos aquí. Cuando hablamos de la formación de la cultura andaluza, normalmente pensamos siempre en las tres culturas: la cultura judía, la cultura musulmana y la cultura cristiana. Y nos olvidamos de dos elementos que son también integrantes básicos, y lo vamos a ver, de la música y de la cultura andaluza en general. Y que llevan siglos también, ¿verdad? Y que llevan muchos siglos, desde el siglo XV. Los gitanos, ¿qué vamos a decir de los gitanos? Claro. Con los gitanos pasa un poco como los judíos yemení en Israel. Sí, hay un documento que da constancia de que por la frontera de Peneperro entra en 1469 una partida de gitanos. De gitanos. La música andaluza, la música flamenca andaluza, no se concibe sin la presencia de los gitanos en Andalucía. Igual ocurre con la música flamenca también. Tampoco podemos concebirla sin tener en cuenta la cultura o la música negra. La bulería, por ejemplo, el elemento básico de la bulería procede de unos bailes africanos. La zarabanda
procede también unos bailes africanos. El compás padre de la bulería es un compás completamente africano. Pero curiosamente yo creía que la bulería venía de la etnia gitana. No, la bulería proviene a través de una figura que se llama la zarabanda de los bailes de Sierra Leona, Liberia y otros países del Golfo de Guinea. Lo mismo que el zapateado. También. El zapateado Sí, también viene de ahí. viene también del elemento africano. Y quizá, Cristóbal, se deba, digamos, esta entrada de esclavos aquí al hecho de que a raíz de la denuncia de Fray Bartolomé de las Casas, donde ya la Iglesia de alguna manera esto es más antiguo, prohíbe esclavizar a los indios y tal, Sí, esto es más antiguo, esto es y más... propicia el que Esto es más... sustituir a los indios por esclavos negros. Esto es más antiguo. Vamos a ver, primero hay que tener en cuenta una cosa que hay que quedar por básica. La sociedad europea, la humanidad, tal como nosotros la conocemos, proviene del centro de África. La llamada Eva primigenia era una mujer africana negra, que es de la que descendemos todas las personas que hoy nos podemos llamar seres humanos o Homo sapiens, ¿no? Como especie biológica. Esos seres humanos, a través del sistema de las migraciones, se trasladaron desde África hacia Europa y Asia. En Europa tuvieron contacto con los neandertales, que eran unos homínidos, podemos decir que de otra rama, que tienen una relación con nosotros similar a la que pueden tener pues, los gorilas, los chimpancés. Curiosamente, en Gibraltar se descubrió un tipo neandertal que es el Homo calpensis. Sí, 8 años antes que el neandertal. Se debería llamar Homo calpensis. Lo que pasa es que los alemanes fueron más listos y le dieron un... Bueno, pues cuando nos se juntan con los neandertales, eso es lo que blanqueó nuestra piel. Los blancos eran los neandertales. El Homo sapiens era negro. Una vez que tenemos ese elemento cifrado, hay que plantear que la esclavitud ha existido siempre. Los romanos tenían esclavos, y tenían esclavos negros del norte de África, de lo que llamaban la Mauritania. Unos 20 millones de esclavos dejaron el Mediterráneo según Ignacio Laue. Claro. Los árabes tenían esclavos negros. Sí. Pero es que después, cuando llegamos a América y empieza a ver lo que tú planteas, esa defensa de los derechos de Bartolomé de las Casas, Sobre los indios. pero solamente Bartolomé de las Casas, ya Antonio de Montesinos en Santo Domingo, en una misa de Navidad, había denunciado el tremendo pecado de la esclavitud y de la opresión de los indígenas. No se ocurrió otra cosa de traer negros para sustituir a la mano de obra americana originaria en las plantaciones, en las encomiendas. ¿Y quién los traía? Bueno, eso vamos, los portugueses, fundamentalmente los ingleses, los holandeses, pero indudablemente pasaban de una manera u otra por España. Yo, no obstante, yo quiero destacar la hipocresía que supone y lo que supone, porque Bartolomé de la Casa es una persona admirable, Antonio de Montesinos son personas admirables, sí. Pero aquí había una diferencia. Habían llegado a la conclusión que los que estaban en América eran convertibles y salvables para Cristo. Y por lo tanto eran personas, eran almas. Que había que salvar. Porque los sacerdotes, los religiosos fueron a América a convertir. Pero los esclavos negros no. No tenían derecho. A eso no tenían derecho. Claro, es que es muy simple. Es muy simple, la apreciación es dura. Bueno, pues normalmente la esclavitud, los tratantes más importantes fueron fundamentalmente tratantes portugueses. Portugal fue el que, en la división que se hizo del Tratado de Tordesillas del mundo, se encargó de todo lo que es la parte sur de África. Entonces Portugal circunvaló África y por lo tanto, fundamentalmente, Portugal era la que compraba, conseguía esclavos, pero esos esclavos luego se trasladaban a la América española. Ya hablamos cuando hablamos de Blas de Lezo, cómo el puerto de entrada era el de Cartagena de India. Pero antes de trasladarse allí, muchos de ellos pasaban por aquí, por Sevilla, por Huelva, sí, por la zona donde salían los barcos hacia América. Y ahí hubo una cantidad importante de esclavos. Hubo un momento
en que la zona que hay, de la zona de Cádiz, Sevilla, Huelva, hasta el 20% de la población eran de raza negra. El 20%. Un porcentaje muy alto. 1 de cada 5 habitantes. En pueblos, por ejemplo, como Niebla o Gibraleón en Huelva, que todavía se conservan, le llaman los morenos. Son verdaderos negros, verdaderas personas de etnia negra, algunos que se mezclaron también con el gitanos. catedrático Isidoro Moreno ha sugerido que tal vez su apellido Moreno Puede proceder de ahí. puede proceder de Puede sangre proceder. negra. Hay que tener en cuenta también algo muy importante. Cuando pensamos en esclavos, pensamos de personas, cosas que se compran y se venden completamente privados de derechos. Pero la concepción de la esclavitud no era la misma en Roma, que fue luego en el mundo musulmán, o que fue en las colonias inglesas de Norteamérica y en las colonias españolas. Porque ¿qué diferencia fundamental? Pues la hablamos cuando hablamos de Blas de Lezo y del tema de Cartagena de India. Incluso leímos una conversación, o hicimos referencia a una conversación que se daba entre el padre de, creo que fue de Washington, y un hermano suyo, sobre lo que iba a pasar si los españoles conseguían vencer a los ingleses en Cartagena. Y por eso los americanos participaron a favor de los ingleses. En el mundo anglosajón, los esclavos eran verdaderas cosas que se compraban, se vendían, Objeto. y sobre las que el propietario tenía derecho de vida y muerte. Simple objeto. En cambio, los esclavos en España podían poseer bienes, podían ser propietarios, Sí. podían contraer matrimonio libremente, no obligadamente, como ocurría en Roma o como ocurría en la América Y que anglosajona. tenían una serie de derechos. Incluso contra la voluntad del propietario. Los esclavos podían declarar en juicio en España con una palabra que era igual de válida que la de un liberto. Podían recibir herencia y hasta podían comprar su libertad. O sea que la diferencia era sustancial. Era sustancial en cuanto al tratamiento de los esclavos. Y una vez que los esclavos eran libertos, hacían una vida normalizada. La cofradía de los tal manera negritos que podían estaba hacer- compuesta por libertos y por esclavos. Claro, porque si no, no hubieran podido hacer una cofradía de Una negros. cofradía. Incluso en el siglo XVI, en Granada, hubo un catedrático de latín que se llamó Juan Latino, que era un esclavo que llegó a catedrático en la Universidad de Granada. En el mundo anglosajón eso hubiera sido Eso hubiera sido imposible. inconcebible, vamos, que no sabían leer y escribir y ni que aprendan. Sí, Y ni exactamente. que aprendan. Es decir, que hay una influencia importante y lo vemos perfectamente, ya te digo, en esta Sin zona embargo, de Gibraleón de Sin Niebla. embargo, aquí en nuestra historia se ha tapado la negritud como una vergüenza, o sea, ni se enseña en los libros de historia, se oculta. Hay un complejo bastante de culpa grande, ¿verdad? Sí, bueno, los españoles siempre hemos presumido, quizá hemos actuado por un lado a la defensiva con el tema de la leyenda negra Sí. y después también hemos presumido de no ser racistas. Es algo que lo hemos oído, tú como yo, que hemos vivido en el franquismo, siempre se había dicho que los españoles no eran racistas. no. Ejemplo que se ponía, la guardia de Franco, las personas más leales a Franco, de los que Franco se fiaban más, no eran españoles, eran marroquíes. Claro. Eran moros, lo que se ha llamado tradicionalmente moros. Y siempre hemos planteado que no hemos sido racistas. Nosotros hemos llegado allí, llegamos a América, nos mezclábamos con la India, algo que a los ingleses, por mucho que ahora nos pongan los cuentos de Pocahontas, ni se le hubiera pasado por la cabeza. Sí. Mezclarse con una india, tomar como pareja estable a una indígena, Eso lo tenía- incluso como mujer a una indígena, Eso era ni tabú- se le hubiera pasado por la cabeza. Eso a un era tabú inglés. para ella. Sin embargo, Los el españoles sí. mestizaje que tenemos en Sudamérica... Que no es que el mestizaje sea que llegábamos allí y éramos muy majos y muy buenos, no. A veces el mestizaje era una forma cruel también de opresión. Sí. Pero indudablemente los españoles siempre hemos presumido con ese ejemplo de no, nosotros llegamos allí, en la India. Vamos a ver, que no, que es que estos señores llegaban allí, no tenían mujeres y bueno, tenían su impulso. Además eran gente muy ruda y muy bruta. Allí no llegó gente fina. Y también
hemos hablado siempre pues, de este fenómeno con el norte de África, estas relaciones de paz, de yo no sé qué, de medio guerra, medio paz, y siempre hemos presumido de no ser racistas. Pero yo siempre me preguntaba lo mismo, es que aquí no tenemos negros, ¿cómo podemos ser racistas al estilo de los Estados Unidos del 68 si no tenemos comunidad negra Claro, porque que pida sus derechos? tú levantas la vista en Estados Unidos y ves negros por todos lados, pero aquí Claro, ¿cómo podemos nosotros? Ahora sí lo vemos. ahora sí por la inmigración. Pero es que moderna. nosotros, yo en aquel momento decía, vamos a ver, es que la única comunidad minoritaria de raza diferente que tenemos, frente a ella sí somos racistas. Como ocurría con ese racismo implícito que se daba en la generalidad de las comunidades españolas. Sí. Había pueblos que tenían una mayor relación con la comunidad gitana, porque los gitanos llevaban más tiempo allí, porque eran más amplios, porque estaban más implicados en toda la vida social. Pero aquí en España los únicos gitanos que se han respetado son los que se dedicaban a la música. Sí. El resto no los queríamos en nuestros edificios, no los queríamos en nuestras casas, no los queríamos en nuestros pueblos y no los queríamos en nuestras ciudades. En ningún lado. Luego sí, somos racistas. Sí, porque se suele decir darle entrada a un gitano y se apodera de... Claro, de entonces toda la quedaba manzana. más bonito que la cultura española proviniera del cristianismo, básico, fundamental, que hubiera tenido, porque no podíamos renunciar, son 8 siglos a los aportes y de etnia musulmanes europea, porque y de todo- etnia romana. Todo lo que viene de Centro Europa es bienvenido. Y de etnia romana. Y como más Sí, menor los árabes. los árabes, y después los judíos que estuvieron ahí, que bueno, también teníamos los expulsamos, pero teníamos nuestro conflicto ahí un poco tal, y más en un momento en que el mundo judío, con todo el tema del holocausto y tal, pues parece que había que suavizarlo. Y siempre hemos hablado de eso. Pero si vemos la historiografía, indudablemente la cultura española es cultura árabe, porque los árabes trajeron cultivos, los árabes trajeron palabras, los árabes trajeron platos de comida, los árabes trajeron cultura, toda la traducción de los libros que venían del griego, de filosofía, de matemáticas, de botánica, de medicina. Todo eso vino a través del mundo árabe. Y bueno, en sitios como Andalucía y en otros sitios de España no podemos sustraernos del tema árabe. Si uno va a Granada y va paseando y ve la Alhambra ahí arriba, no puede sustraerse del elemento de la cultura árabe. Y en cuanto a los judíos, durante un momento determinado tuvieron una importancia decisiva porque eran los banqueros de los reyes, y los reyes, hubo muchos reyes que los protegieron. Es característica la protección que, por ejemplo, que cuando dio Pedro I. Iba siendo invadido, sin embargo los judíos se quedaban como banqueros de los reyes cristianos del norte. Claro. Eran los que sabían manejar la finanza. Incluso hubo reyes que le dieron un gran apoyo. Pedro I, conocido por sus partidarios como el Justo y por los contrarios como Pedro I el Cruel, Claro. que luego fue sucedido por su hermanastro ilegítimo Enrique de Trastamara, que fue, creo que fue abuelo de la Isabel la Católica, o bisabuelo, Enrique de Trastamara, pues Pedro I, una de las cosas que le acusaban sus enemigos era el favoritismo que le daba a los judíos. De hecho, y que se había andaluzado su mucho. tesorero, bueno, al judío y al árabe en general, pero su tesorero, su ministro de Hacienda, era un judío. Y volviendo al tema de la negritud, ¿qué supuso para la África occidental esta saca masiva de esclavos negros? Bueno, pues supuso una verdadera hecatombe demográfica. Porque no es un año, dos, una década. Fueron muchos años. Fueron siglos. Hay que tener en cuenta que ya esclavos de allí. la esclavitud existía en África. Los bereberes, los árabes, esclavizaban a los negros subsaharianos. Sí. Unas tribus esclavizaban a las otras, las tribus enemigas, y mucha de la riqueza, los portugueses no entraban en África a cazar esclavos. Se los compraban a otros negros. Se los que compraban esclavizaban. a otras tribus que en las guerras pues esclavizaban y iban y vendían.
los entregaban a todos esos prisioneros de guerra, esas mujeres que habían conseguido, esos niños, y los vendían. Y había tribus que desaparecieron, que fueron afectadas de una forma completa. Sí, porque los mandingas, luego en esos de viajes, Senegal, de Costa de Marfil, con falta de condiciones higiénicas, bueno, pues ya quedaba igual que murieran. Había muchísima gente. Cargaban allí 700, 800 o 1500 esclavos en un barco tumbados para hacer el sistema de litera, y se le morían la mitad, pero daba igual. Los 700 que llegaban compensaban los gastos de los que se morían. De los que se morían. Y, por ejemplo, una vez que se empezó a importar desde América masivamente esclavos negros, ¿supuso esto la liberación real de los indios? ¿O siguen los indios trabajando en las minas y estando...? No. Vamos a ver, el sistema de los indios era a través de la llamada encomienda. Los negros se utilizaron fundamentalmente para los trabajos más duros, pero las encomiendas siguieron existiendo, sobre todo en lo que hacía referencia a la zona de Paraguay, Uruguay, norte de Argentina, etcétera, etcétera. Y por lo tanto los indios siguieron haciendo servicios quizás más suaves en el mundo. Quizás los que hicieron mucho bien por los indios, concretamente, no sé si fue en la Argentina o en el Paraguay, una comunidad jesuita que organizó una serie de poblados, ciudades para los indios. Se ve mucho en la película La Misión. Que fue fabuloso. Pero, sí, las misiones. Sin embargo, se ve en la película La Misión. ¿En qué quedó eso al final? ¿En qué quedó esa labor? Bueno, de hecho, en el Paraguay el idioma más hablado es el guaraní. De hecho, el Paraguay tiene una importante presencia indígena. No hubo lo mismo Uruguay ni Argentina, aunque Argentina también en la zona de Salta, en la zona de los Andes, tiene presencia. Pero hay que tener en cuenta que en Argentina, la guerra india, que además esa guerra india se nos cuenta, podemos verlo en los cuadros de Sarmiento, pero se nos cuenta también en el famoso poema de José Hernández del Martín Fierro. Sí. Las guerras indias existieron, los argentinos sí, los criollos argentinos, sí eliminaron, o trataron de eliminar, no lo consiguieron completamente, a las tribus indígenas. Hicieron algo parecido a lo que hicieron los americanos del norte, cosa que no era habitual en las colonias españolas. Porque en Argentina quedan muy pocos indios, la verdad. En el norte, en Salta, quedan, y también los mapuches. Con Bolivia o otros y después países. están los mapuches en la zona de la Patagonia, que está en conflicto entre Chile y Argentina. No sabemos si es Chile o Argentina, porque perteneció a Chile, pero luego Argentina lo tomó, y tienen ahí una zona que es una frontera todavía inestable, ¿no? Que ahora se han puesto muy de moda el tema de los mapuches, porque fue donde desapareció hace 2 años, año y medio, en las protestas mapuches por la defensa de las tierras y del agua. Desapareció un chico que luego apareció muerto, y ha habido mucho conflicto en Argentina la última vez. Sí, la última vez que estuve yo en Argentina, ¿cómo se llamaba el hombre este? La última vez que estuve yo en Argentina estaba eso muy en ebullición y había mucho conflicto social como consecuencia de ello. Porque creían que lo había matado la Gendarmería Nacional. Sí. Y una cosa, ¿cuál era, digamos, el fluido? ¿Por qué normas se regían? Por ejemplo, los portugueses compraban a estos negros que esclavizaban a otras tribus que vendían guerra o lo hacían esclavos o lo que fuera, los cogían, los traían a la península. Y normalmente en Cádiz y Sevilla... Se vendían en Sevilla y en Cádiz. Había subastas públicas, ¿no? Claro, se vendían, sí. Y... Se vendían, luego se embarcaban, se llevaban a América, fundamentalmente, como digo, al puerto de entrada de negros, que era Cartagena de India, y en Cartagena de India, en la llamada Plaza del Reloj... Lo volvían a subastar, ¿no? Se subastaba y se vendían allí. Y en se vendían allí a los hacendados, que se los llevaban a sus plantaciones. Y en Sevilla o Cádiz, mientras hacían el trasiego de... Pues estaban allí viviendo, que ese era el tema, estaban allí viviendo. Había eclesiásticos que tenían esclavos, había nobles que tenían esclavos, había ciudadanos ricos, comerciantes que tenían esclavos, y vivían allí. Y estaban allí viviendo, sobreviviendo como podían. Un famoso, no recuerdo el nombre, un famoso noble creó un hospital para atender a los negros en Sevilla.
De ese hospital surgió la famosa cofradía de los negritos. Exactamente. Así que él apoyó. ¿Por qué constituye un hospital para atender a los negros enfermos? Porque había unos planteamientos de negros importantes. Hay que tener en cuenta que en España, que siempre hemos presumido de no ser esclavistas, ha habido durante siglos grandes fortunas y empresas capitalistas se han nutrido del tráfico de esclavos. Mi padre, que en paz descanse, y perdón si alguien puede ofender estas palabras, sí, decía: nadie se hace rico trabajando. Eso lo dice mi padre también. Uno se hace rico robando y haciendo cosas innobles o heredando de quien lo ha hecho. Exactamente. Eso decía mi padre. Ahí está dicho. Bueno, pues el famoso Marqués de Comillas, una persona súper benefactora, que tiene plazas y monumentos en montones de España, que da nombre a toda una universidad, que tiene el Marqués de Comillas, su riqueza, la riqueza que le permitió acceder al título fue el tráfico de seres humanos, el tráfico de africanos desde España a América. Sin embargo, esa faceta se oculta. Se oculta, lo ocultamos, lo ocultamos. Pues a mis manos llegó, qué lástima que luego a un amigo que era abogado se lo regalé, o yo no lo hubiera regalado, porque llegó a mis manos un librillo chiquitillo que era como un catecismo o de derecho, y entonces curiosamente ahí ponían hasta que duró la esclavitud en España, legalmente. No sé si fue hasta 1800 o un poco antes de 1898. España acabó. Era curiosísimo porque ponía lo que tú, con el tráfico. Ponía todo lo que tú dices, todas las normas, sí. El esclavo tiene derecho a esto, lo otro. España prohibió la esclavitud sobrevenida a través de una ley que se llamó la ley de vientres. Los hijos de los esclavos eran esclavos. Y España lo primero que hizo fue decir: no, mire usted, los hijos de los esclavos, cuando cumplan 18 años, no van a ser propiedad del dueño de la madre, sino que van a ser libres. Esa fue la primera apertura que hicieron. Y permitía que los esclavos pudieran, con lo que ganaban, con lo cual ganaban dinero, ganaban algo. Con lo que ganaban, comprar su libertad al patrón. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento que se hizo fue prohibir el tráfico de esclavos. Es decir, no se podían comprar y vender esclavos, pero seguía la esclavitud de los esclavos que continuábamos teniendo y ya estaban. Sí, pero era una forma de ir acabando, pues, poniéndole fin. Y de todas maneras la esclavitud no ha desaparecido. Sí, además tenía una cierta humanidad. Pues eso decía que la esclavitud esta negra la vemos como una cosa del pasado, pero analizando en la inmigración moderna se dan también muchos aspectos que no son de total libertad. Que aquí vienen las personas, bueno, vamos a ver. y se encuentran con unas dificultades y discriminaciones con respecto a los naturales que, sí, que es significativa. Vamos a tratar primero de deslindar lo que es el desconocimiento de los derechos laborales de las personas. Vamos a deslindarla de lo que puede ser un régimen de esclavitud. El elemento está, o yo lo pondría en dos elementos básicos. Uno, en la cosificación. Sí. El esclavo es una cosa. Si no, podríamos estar en elementos de explotación, lo que queramos. Pero la cosificación, por un lado, es decir, es una cosa que es mía y por lo tanto yo tengo la posibilidad de venderlo y de comprarlo, de alquilarlo, una casa que tengo yo en mi eso. Y segundo, tengo derecho de vida y muerte. Y como además es un semoviente, como se dice en derecho, es una persona que puede tener hijos, que puede... Pues sus hijos son como lo mismo que el becerro que le nace a mi vaca, es mío. Su hijo del esclavo es mío también. La cosificación. Una vez que planteamos esto, tenemos que plantearnos: ¿existe esclavitud en el mundo? ¿Existe esclavitud en España? No digo explotación,
de explotación existe. Yo puedo decir Bueno, desde el punto que de- yo recuerde, desde el punto en de- 30 años ha habido dos condenas en España, recuerdo una de Guadalajara, por haber sometido a esclavitud a una persona. ¿Y, En los últimos 30 años. ¿Y cómo lo hacía? Pues muy sencillo, firmó un contrato de vida y muerte, se dedicaba al servicio doméstico. Hay una película que protagoniza O sea, un contrato de por- Fernando de- Fernán Gómez, de que por se llama vida, ¿no? Estilo, de por vida, en el que no cobraba nada, se dedicaba al servicio doméstico y tenía el amo derecho de vida y muerte, derecho de azotarlo y derecho de venderlo. ¿Y cómo firmó eso? Era un contrato ilícito. Y de hecho fue un contrato que luego fue delictivo porque hubo una condena. Qué barbaridad. Eso por un lado. Tengamos eso. Estoy hablando de España, ¿eh? Sí. Por otro lado, en el tema de lo que se llama la esclavitud del siglo XXI, la trata de seres humanos de mujeres para prostitución. Mujeres que se compran y que se venden. Mujeres que se mantienen acuarteladas, que tienen que hacer una labor tremenda, todo lo que hace referencia al mundo de la prostitución coactiva y de las personas que son sometidas a trata. En la práctica eso es una esclavitud. Eso es esclavitud. Y tercero, estamos hablando de España, estamos hablando de Europa. Ahora, vámonos a otros lugares del mundo. La prostitución sigue existiendo en otros lugares del mundo. En Asia hay padres que venden a su hija para conseguir dinero y poder mantener al resto de la familia. Y esas niñas son sometidas a una auténtica esclavitud en los burdeles de Bangkok, en los burdeles de Vietnam, en los burdeles de los distintos lugares. O traídas a Europa a través de los mecanismos de trata. En Libia, lo ha denunciado Naciones Unidas, los subsaharianos que son devueltos a Libia de acuerdo o en cumplimiento de un acuerdo que tiene la Comunidad Europea para que Libia reciba los que están tratando de cruzar el Mediterráneo, las Naciones Unidas lo denunció y las ONG están sometidos a esclavitud. Y están siendo vendidos como esclavos. Qué barbaridad. Dentro de las tribus. Y a pesar de eso, nos permitimos como europeos de acusar, de colaborar con la mafia o con las tratas, con las redes de trata, a la gente que se dedica a salvar a estas personas del Mediterráneo. Como pasó con los bomberos sevillanos de Pride, como ha pasado de Open Arms en eso fue indignante, Grecia, o como se acusa y se trata de acusar a la activista Elena Maleno en Marruecos, pero a impulso de determinados sectores del poder policial español. Es decir, se acusa, porque dicen, no, tienen que devolverlo a Libia. ¿A Libia? Le están dando dinero a Libia. Libia es un estado fallido. Pero Libia tiene tres los gobiernos. Estados europeos no saben. Sí, lo que saben. que hace Libia. Sí, lo saben. Ah, Y si no ¿por lo qué sabían, lo saben ya. ¿Por qué Si cierran no los lo ojos? sabían, lo saben ya. Porque cierran los ojos porque les interesa políticamente cerrar los ojos y porque les importa muy poquito. Pero entonces, Se está dando dinero a los libios para que lo cojan. ¿Pero a qué libios? Si es que Libia ya no es un estado, son tres. Es un estado fallido que se llama. ¿A qué facción le doy yo el dinero? sí, porque no hay unidad estatal. No hay unidad estatal, es un estado fallido ahora mismo. Un estado sin orden ni concierto. Y sabemos que hay. ¿Por qué obligamos a devolverlos allí? Si sabemos que los lanzamos a la esclavitud. ¿Y por qué a los que los traen aquí, en vez de llevarlo allí, los perseguimos en los tribunales? Los griegos, los italianos, los españoles. ¿Cómo? O sea, una paradoja tremenda. Una paradoja. Es una paradoja. Entonces, cuando decimos que estamos levantando una Unión Europea que es paladín de los derechos humanos, ¿por qué Bueno, cierra los ojos? eso es historia y palabrería. Mira, la Unión Europea se caracterizó en sus principios con un tema puramente económico. La Comunidad del Carbón y del La Acero. Comunidad Europea del Carbón y del Acero, luego el Euratom, entre Francia y Alemania y otros países para tener un interés común. Cuando entró como Comunidad Europea se basaba en tres principios fundamentales: el libre tráfico de personas, el libre tráfico de cosas, o de capitales, perdón, y el libre tráfico de mercancías. Después ya intentó dársele una mayor unidad política y se está avanzando. Pero hace 10 años, vamos a hablar de la crisis, Sí. vamos a hablar de la crisis, sigue existiendo el libre tráfico de mercancías, sigue existiendo el libre tráfico de capitales,
pero se ha suprimido el libre tráfico de personas. Las personas ya no pueden moverse libremente. La prueba está... Pero con un carnet de identidad tú no puedes pasar la frontera. Sí, pero tú te vas a trabajar a Bélgica, Sí. y Bélgica dice que el español que esté 6 meses en paro, que se tiene que volver para España. O va a trabajar a Alemania, Luego ya no hay... luego ya no hay libertad de circulación de personas, que yo me voy a Alemania y quiero vivir en Alemania. Y si trabajo en Alemania, trabajo en Alemania. Y si no, pues me atienden los servicios sociales alemanes. Claro, Y viceversa. Eso sería unidad. Eso sería Unidad- libre tráfico de personas. Claro. Que yo pueda moverme, no solamente para ir de turismo a ver la Torre Eiffel, sino para buscar un trabajo, O para vivir allí. Sí, para vivir simplemente. allí simplemente. Te digo, y otra cosa que quiero plantearte, Cristóbal, por ejemplo, aquí en España, ¿está mejor visto a la hora de recibir, de contratar, de alquilar, de alojar a una persona, por ejemplo, que venga de Mali o del Senegal o de un país de estos, a uno que venga, por ejemplo, de Hungría o de un país europeo? Probablemente no. Una persona de raza negra tiene más dificultades. Aparte que Hungría ya forma parte de la comunidad. Rumanía forma parte de la comunidad. Son personas que van a tener Bueno, pues te permiso digo un país, de trabajo. de Rusia, por ejemplo, que no es de la comunidad. Yo creo que le es más fácil a un ruso. Teniendo los papeles en regla, le es más fácil a un ruso. O Porque es colocarse- blanco. No hay diferencia. No hay diferencia. Un negro cuesta más trabajo. Sí, de hecho yo conozco a varias personas del este y están, como no sea que tengan deje en el habla, No, pero aunque tengan deje, están integrados totalmente. El hecho de tener una raza, de moverse en una misma... son personas del este. Una de las políticas, Giovanni Sartori, que es un politicólogo y sociólogo italiano, decía que hay inmigración buena e inmigración mala. La inmigración buena es la que comparte los principios religiosos culturales de Occidente. Un ruso será del este, será ortodoxo, Los cristianos también. pero es cristiano, comparte la concepción cristiana de la vida. No estoy hablando de un polaco ni de un húngaro, no estoy hablando de un ruso. Sí. En cambio, una persona que venga y que tenga religión musulmana es una agresión. Australia es un país que contempla Y si trae, mucha inmigración además, y si- tienes que tener unas condiciones. si tienes que tener trae, votos. si trae el velo ya es otro motivo más para... Claro, los consideran como un elemento agresivo. Entonces, lógicamente, si tú ya con tu presencia personal pasas por un nacional, siempre lo tendrás más fácil. Y desde el punto de vista del derecho, puesto que sabemos que, además tú has dicho dos casos que se han detectado, que hay esclavitud moderna, de alguna manera la autoridad española y en general a los países democráticos deben tener algunos organismos para detectar la esclavitud, ¿no? Bueno, vamos, existen mecanismos, son delitos. En la existencia de la esclavitud. La existencia de la esclavitud. Y repito, no vamos a hablar de economía sumergida, que también son mecanismos de explotación que pueden llegar a esclavitud y que también son inmorales. Pero lo que hemos llamado como esclavitud, Sí. cuando se detecta, existen mecanismos legales para condenar a las personas que realizan esa esclavitud. Y por lo tanto, desde el momento que son delitos, toda la estructura social que va dirigida a la persecución de los delitos Ahora hay que hacer una está en acusación. marcha. La policía, la fiscalía, bueno, luego los tribunales de justicia, pero también la inspección de trabajo en los casos laborales. O sea, que existe. Sí, sí. Y una laguna que tenemos nosotros muy grande en el tema histórico, porque como ya bien has dicho, desde el siglo XVI, e incluso antes, ¿no?, pues están entrando esclavos negros o hay una presencia grande de esclavitud, se mezclan con la sangre andaluza, pero sin embargo, ¿por qué hoy en día se sigue teniendo ese tabú a no incorporar estos hechos reales en la historia y enseñarla? Porque Yo creo que el conocimiento real es lo que acerca a las personas. Yo creo que es una manifestación más de la existencia de un auténtico racismo. Vamos a ver, cuando los reyes Pero, por católicos ejemplo, ¿qué miedo puede tener el Cuando Estado los reyes de católicos- insertar en su historia el hecho de este real? Por una cuestión, vamos a ver, durante un tiempo, es que esto quizás es más... Los reyes católicos querían un país unido. Y racialmente puro. Y un país unido es un país
racialmente unido, es un país religiosamente unido y es un país políticamente unido. Bien, en el fondo, con una lengua... Pero sin embargo ellos parten de una multiculturalidad tremenda, porque todo el rosario de pueblos que había en la península... multiculturalidad. Mira, en el tema de las naciones, en el concepto de nación, en el concepto de patria, hay dos grandes escuelas. La escuela alemana, que era la que presentaba Gobineau, que dice que para que un país, para que podamos considerar la existencia de un pueblo y por lo tanto tenga derecho a la nación, tenía que darse una serie de circunstancias. Un territorio en el que ese país se desarrollaba, sí, una raza y una cultura representada fundamentalmente por la lengua. Era la teoría alemana. Y una religión, ¿no? Es típico los sudetes, sí, dentro de la cultura, la lengua y la religión. Los sudetes, que estaban en Checoslovaquia, eran alemanes. Los austriacos eran alemanes. Unidad racial, unidad lingüística. Y eso es lo que crea la nación. En cambio, los judíos, aunque vivieran en Alemania y tuvieran la nacionalidad alemana, no lo eran porque eran de otra raza. En el caso de España, en el caso de la península ibérica, los judíos llevaban un siglo. Ya, pero te digo que esa era la idea un poco. Sí. Y después está la escuela francesa. La escuela francesa dice que la nación no se caracteriza por tener una unidad racial, no se caracteriza por tener una lengua, no se caracteriza por tener una cultura o una religión única. Se caracteriza por ser un proyecto sugestivo de vida en común. Más real, creo yo, que ese concepto. Ese concepto fue el que se recogió por determinados sectores del falangismo. José Antonio hablaba de unidad de destino del universal. Lo importante no era la raza, no era la lengua. Lo importante era la proyección. ¿Por qué? Porque entró a través de Ortega. Por eso decía unidad de destino de lo universal. Entró a través de Ortega y Gasset, que fue un filósofo que tuvo muchísima influencia en España. Sí. ¿Qué pasa? Que los reyes católicos lo que mantenían fundamentalmente eran los preludios de la concepción alemana de la nación, de la patria. Sí. Entonces era una religión. Por eso expulsa A los judíos. a los judíos, por eso expulsa A los moriscos. a los moriscos. Al principio, Y a los gitanos. los gitanos tardaron, pero también los expulsaron en el siglo XV, finales del XV. Lo que pasa es que los gitanos son supervivientes. Sí. Los expulsaron. Al principio lo admitieron. Cuando el reino de Granada se rinde, sin luchar, necesita meter gente de fuera. sin luchar, pues les dejó libertad, les dejó sus costumbres, les dejó el ejercicio de su religión. Algunos se convirtió, pero no había una obligación a convertirse. Pero cuando, creo que era Talavera, que era el confesor de la reina, fue el que fue de obispo de Granada y el que controlaba todo aquello, y era una persona abierta, tolerante. Pero después vino Cisneros. Hernando de Talavera, sí. Hernando de Talavera. Vino Cisneros, y cuando vino Cisneros, ya la cuestión cambió. Sí, ese era más del martillo. Ya querían, y entonces incluso expulsaron a los moriscos que quedaban. Algunos huyeron a la Alpujarra y dieron lugar después, en tiempos de Felipe II, creo que fue, Y otros a la rebelión. se refugiaron en las tribus gitanas. Y otros se refugiaron y otros se fueron. Pero es que luego vino la Inquisición y los estatutos de pureza de sangre. Es decir, que incluso los que se habían convertido, Que eran cristianos nuevos. hasta de buena fe, que eran cristianos nuevos, La Inquisición los vigilaba. los vigilaba y los perseguía. Y hay que tener en cuenta que ha habido cristianos nuevos de una altura religiosa como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, exactamente. Todos estos Son eran cristianos tremendos. nuevos. Eran cristianos nuevos. Incluso Torquemada, el gran inquisidor, hay sospechas de que era una persona que provenía Ese judío converso, de sí. una familia judía. ¿Qué quiere decir? Pero lo perseguían. O sea, era algo que molestaba la diferencia. Si esa es la estructura que tenemos los españoles, con el tema del moro, de tal, después venían los africanistas. Claro, se ha heredado esa concepción histórica y ahora meter que tenemos un componente negro que además proviene Es complicado. que Si no además hemos proviene aceptado, de la esclavitud. si no hemos aceptado el componente gitano, no lo hemos terminado de aceptar todavía. Aunque, repito,
ni la música andaluza, ni la música catalana se puede entender sin la presencia del mundo gitano. Ni al morir. La rumba catalana es quizás el elemento con más proyección internacional que tienen los catalanes en música. Claro. Que no es una cosa. Entonces, bueno, no hemos sido capaces de. Pero bueno, para eso está el mundo, para plantearlo. Estamos recuperando esa aceptación de la tradición musulmana, que es muy importante. Estamos recuperando. Poco a poco yo creo que los investigadores deben tener vida abierta. Pienso, y yo aprovecho para decirlo, que con todas las situaciones, los conflictos que puedan surgir, la multiculturalidad es un elemento válido, es de riqueza, y lo que tenemos que vivirla con naturalidad. Y ahora, desde el punto de vista estricto de la negritud, ¿qué es lo que crees tú fundamental que ha aportado Andalucía? Aparte de que tengamos o tengan los estamentos oficiales esa prevención con enseñar la historia real desde el siglo XVI, pero algo habrán aportado también. No, bueno, repito, la negritud ha aportado la música. Un elemento básico de la cultura. La música de un pueblo es un elemento de manifestación básica de la cultura, fundamentalmente. Sí, porque además eso se transmite oralmente. Indudablemente. Y los libros no esté, pero de generación en generación. No sabemos en qué tal, pero lógicamente parte de la carga genética de muchos andaluces está ahí. Ciertamente Isidoro Moreno tiene razón. Le llamaban morenos, ¿no? Claro. Ya te digo, todavía hay personas. Y en la variedad genética está también la fortaleza de la raza. Bueno, sí, pero eso es la variedad génica, sí, bueno. Sí. Pero eso a lo mejor no se ve, ¿no? O sea, que habría que hacer un estudio de ADN de todos los andaluces, teniendo en cuenta además que todos los seres humanos compartimos un 98% del ADN. Claro, o sea que con lo cual la variedad genética siempre es muy pequeña. Bueno, Cristóbal, estamos finalizando el programa, pero quisiera que explicara un poco, además tú por tu trabajo es fiscal de migración, qué tranquilidad o qué mensaje le daría a las personas, en general a todas las personas, pero en particular a las que son de raza negra que vienen a España. Bueno, el mensaje de tranquilidad es complicado teniendo en cuenta las políticas y las inquietudes sociales. Yo lo único que puedo decir que las personas negras, no vamos a decir de color, porque como decía Leopoldo Senghor, de color somos nosotros, claro. Los blancos que nacemos cuando nacemos somos amarillos, y somos rosados. Cuando ponemos malos somos amarillos, luego nos ponemos rosados, cuando nos enfermamos nos ponemos tal, cuando morimos nos ponemos grises. Yo nazco siendo negro, me pongo enfermo, sigo siendo negro, me ruborizo, sigo siendo negro. O sea, los de color somos nosotros. Sí. Es muy difícil cuando ellos están peleando por un mundo mejor, por una vida mejor, y se encuentran con tantas barreras, dar un elemento de esperanza. Yo más que nada voy a reconvertirlo y voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Lo que sí puedo decir, y creo que la gente que colabora con ellos, que está con ellos, es que son tremendos trabajadores. Son personas muy trabajadoras, son personas con muchas ganas de luchar. Bueno, perdona que te interrumpa. En este punto de decirte, yo tengo algunos hermanos que son olivareros y me han dicho, es que los negros son muy buenos trabajadores. Claro, son muy buenos trabajadores, son muy fuertes, son muy fibrosos por cuestiones raciales, ¿no? Son muy fibrosos y después la mayoría de ellos, es una pena porque esto puede parecer un comentario racista. Perdona, buenos trabajadores y buenas personas también. Sí, ahí voy yo. Que puede parecer un comentario racista. No sé si te acuerdas que cuando salían los tebeos, los cómics de Tarzán, sí, los negritos parecían un poco inocentes, sí, como tontos, ¿no? Que los engañaban allí, una cosa. Sí. Y yo muchas veces cuando los veo, recuerdo aquellos cuentos, que en el fondo es un elemento racista. Sí. Pero es que son buenos, son personas que tienen buen corazón. Tienen buena voluntad, sí. Tienen buena voluntad, la mayoría, ¿eh? Que como esto, generalizar, como decía el otro, África no es un país. Claro, hay muchas tribus de planteamientos distintos. Pero yo puedo pensar en la gente de Senegal, en la gente de Mali, en la gente de Costa de Marfil. Son personas de buen corazón, sí, personas sencillas, personas amables, personas que creen en la hospitalidad. Sí, y muy humanos. Y entonces, pues mira, yo lo digo eso para
Porque si ellos pueden acceder a un trabajo, si ellos pueden, después de ese periodo migratorio que han hecho tan difícil, colgarse, ahora estamos viendo el que se ha colgado en Francia para salvar a un niño que estaba... Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, pero vamos, es una pena que para poder a estar legalmente en Francia, ese chaval que se ha colgado, posiblemente las prácticas las hizo saltando la valla de Ceuta y Melilla, claro, para salvar a un niño, cosas que no haríamos ninguno. Subía a un cuarto piso escalando. Pero escalando. Pues resulta que le dan la nacionalidad. Y cuando esa persona saltó la valla, era un delincuente. Un paria. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Aquí también hubo en Andújar, creo que fue aquí, en Andújar, sí, un chaval que se metió dentro de un edificio, un piso que estaba ardiendo y sacó a 2 personas, y también hubo mucho interés en regularizar su situación. Sí. También tuvimos un caso parecido aquí, no tan espectacular porque no estaban las cámaras. Sí. Aquí recuerdo que Micaela Navarro, que entonces era consejera de Asuntos Sociales, que creo que es de aquí de Andújar, tuvo sí, mucho interés porque la sociedad de Andújar, eso no lo puede decir Antonio, sí, abuela pluma, pedía que a ese hombre se le regularizaran los papeles. Claro. Porque tiene que jugarse la vida uno otra vez para que se regularicen los papeles. Es una cosa dura. Esperanza. Pues bueno, que yo creo que la sociedad debe avanzar. Los españoles somos como somos, pero también somos personas con un corazón grande. También somos personas que nos hemos educado en la hospitalidad. No en vano aquí estuvieron los musulmanes 8 siglos, que son los hospitalarios por naturaleza, y que desde luego las cosas tienen que cambiar a mejor para que podamos vivir todos juntos. Y sobre todo que tengamos un conocimiento mutuo, porque siempre cuando se tiene miedo al otro es porque se ignora al otro, ¿verdad? El racismo se cura conociendo. Decía Unamuno que el chauvinismo, el racismo, la xenofobia se curaba viajando, ¿no? Se curaba conociendo. Exactamente. Bueno, pues Cristóbal, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y procedo a despedir el programa. Bueno, gracias. Bueno, pues ustedes, queridos telespectadores de Canal 45, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa y esperamos, pues, con lo que aquí Cristóbal ha comentado sobre el tema de la negritud, pues les haya abierto la mente para aspectos que quizás ustedes no conocían. Gracias y hasta otro día.